Damos inicio aquí nuestro bloque Visión Electoral en El Espectador a través de Canal 21 señal abierta, Canal 14 Supercable, Canal 12 Cable Mirador, Canal 12 Cable de Belinsac y por supuesto a través de redes sociales. En los estudios nos acompaña el candidato del partido político Juntos por el Perú. Va con el número 6 representando a Jaén en la región Cajamarca. Profesor José Lizardo Tapia Díaz. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la entrevista, y estamos acá sí iniciando un nuevo proceso electoral en el cual creemos que nosotros vamos a ser el candidato diferente de la región Cajamarca. ¿Por qué quiere ser congresista? Precisamente porque hay en el país una profunda crisis moral, una profunda crisis educativa que creemos que el país exige nuevos rostros, nuevos líderes con capacidad y creo que con un sentido humano bastante importante y de mucha sensibilidad social. Estamos en este momento a puertas de nuestro bicentenario de la celebración de la independencia y todavía seguimos los rezagos de la colonia, y quisiéramos nosotros que por lo menos en este 2020 y 2021 haya nuevos rostros y nuevos planteamientos en la política nacional. El país está venido a menos por una enorme crisis moral, educativa, y también de desarrollo humano en la población, y lo que quisiéramos es de que esto se revierta para beneficio de la población y de la mayoría de la sociedad. Perfecto. A diferencia de Acción Popular, de Alianza para el Progreso, del APRA y otros partidos que ya son conocidos, que la gente sabe, digamos, por su trayectoria y por su antigüedad, Juntos por el Perú es relativamente un partido joven y, digamos, un partido nuevo que está en contienda política. Efectivamente, es un conglomerado de movimientos sociales que lo que buscan es, de izquierda por supuesto, lo que buscan es, en primer lugar, buscamos unificar la izquierda nacional para una propuesta más sólida frente a la arremetida de este modelo capitalista neoliberal que en realidad ya no ha dado resultados en el país. O sea, nosotros estamos apostando por un cambio en el país y no por la continuidad como lo hacen los partidos tradicionales, ¿no? ¿A quién tienen como referente nacional Juntos por el Perú? Porque ya sabemos, el APRA tiene a Alan García, que ya no vive, Alianza por el Progreso, César Acuña, ¿no? Acción Popular, a Mesías Guevara y a otros que están peleados a nivel nacional. En fin, tienes ahí a otros partidos que también, como Fuerza Popular, por ejemplo, a Keiko Fujimori, recién salida de la cárcel. ¿Ustedes tienen a qué líderes como referentes nacionales? Bueno, la unión de varios partidos ahora ha dejado en el escenario que Nuevo Perú, a quien representamos nosotros, liderado por Verónica Mendoza, sea la líder natural de este proceso, y con miras al 2021, que ella seguramente, pasando por un proceso electoral interno, va a ser nuestra candidata a la presidencia de la República 2021. Y nosotros pensamos en un proyecto que no solamente es electoral del 2020, sino estamos mirando 2021 y 2022, que vienen los procesos regionales, porque creemos que es necesario hacer una alianza con el pueblo que nos permita enfrentar a los grandes poderes del Estado, que hasta ahora yo creo que hay más elementos suficientes para revisar toda la reforma del Estado, y tenemos que hacer la reforma política, la reforma económica. Bueno, a diferencia de los demás candidatos, los únicos que estamos tocando nosotros el tema de la reforma del Estado, la reforma política y la reforma y el cambio de constitución viene desde el movimiento de Juntos por el Perú. Efectivamente, ahora Juntos por el Perú es un partido, digamos, constituido y que tiene como presidente a Yehude Simons, ¿verdad? Pero que entonces en este momento lo que tienen ustedes es una alianza interna para lanzar candidatos al Congreso de la República. Usted es integrante de Nuevo Perú, entonces. Efectivamente, tenemos dos candidatos ahí en ese conglomerado de movimiento de izquierda. Tenemos por Cajamarca dos candidatos de ¿Va Nuevo usted Perú. y quién más? Va la señorita Cristina Gálvez en Cajamarca, con el número 3, y voy yo con el número 6, y acá también una deferencia a las mujeres, ¿no? O sea, nosotros hemos propuesto a nivel de partido que las mujeres vayan primero con el número, por eso es que nos corresponde a nosotros el 6. Y usted va con el 6. Efectivamente. ¿Cuáles son sus principales propuestas, profesor Tapia? Bueno, tenemos algunos aspectos que son que van a mover las estructuras del Estado, ¿no? La reforma política, la reforma electoral, que está inconclusa todavía,
La reforma económica, que es un elemento que tenemos que ir machucando ahí, porque en realidad es un tema que nadie la quiere tocar. No lo quieren tocar los de la derecha, no lo quiere tocar ningún partido, por ejemplo, Acción Popular. Ellos se mostraron contrarios al cierre del Congreso. Alianza para el Progreso están diciendo, por ejemplo, que lo que se ha cerrado el Congreso es inconstitucional para ellos, y para nosotros y para la población del país creo que ha sido un acto que permitió limpiar un poco la política nacional, ¿no? En realidad los congresistas o los excongresistas han hecho todo para hacerse votar. No había otra cosa más que hacer, creo, en el país. Y la población nos lo dice cada vez que nosotros salimos al campo y nos dice, oye, mira, ahora estoy contento, por lo menos ya no salen ninguna denuncias de congresistas que protegen la corrupción. Y estoy contento porque ya no lo vemos a los Múlderes, ya no lo vemos a los del Castillo, ya no vemos a doña Karina Beteta, con unas posiciones totalmente contrarias al desarrollo del país, ¿no? En ese contexto, Juntos por el Perú viene proponiendo, sí, ir planteando desde ahora ya la reforma del Estado, la nueva Constitución a través de la conformación de una Asamblea Constituyente, que serían, digamos, el marco a donde nosotros apuntamos para transformar el país, porque creemos que las relaciones en este momento entre el Estado, la sociedad y la empresa no están favoreciendo a la población. Las leyes que tenemos ahora no están favoreciendo a la población. La Constitución no está hecha para favorecer a la población. Definitivamente es un punto, digamos, importante que la gente lo debe entender. Porque mucha gente dirá, pero perfecto, cambio de Constitución, pero ¿para qué? ¿No? Entonces, hoy por hoy, como muchos ya lo han explicado y seguramente usted lo tiene clarísimo en ese aspecto, la Constitución que rige desde la época de la dictadura de Fujimori está hecha para beneficiar no a la mayoría de la población, sino que basados en la Constitución es que hemos tenido toda una década, 2 décadas de corrupción enorme en el Perú, y eso nos ha hecho mucho daño. Por lo tanto, ¿cómo piensan ustedes cambiar la Constitución? Porque definitivamente es una propuesta buena, pero muy, digamos, conflictiva seguro con los intereses de los grandes. Claro, es que para los grandes empresarios, para la gente la clase dominante del país, que nunca ha sido capaz de construir un Estado-nación que favorezca a todos los peruanos, para ellos está bien. Para ellos la Constitución es excelente y por lo tanto el modelo económico no se toca. Y nosotros sabemos perfectamente, y quiero explicarlo de manera muy didáctica a los campesinos, hasta la Constitución del 79 y a los ciudadanos, el campesino, el ciudadano común y corriente era dueño del, esto por ejemplo que fuera Perú, ¿no? El campesino era dueño de la corteza terrestre, del subsuelo y del aire que lo cubría, según la Constitución del 79. Era dueño de todo. De todo, ¿no? Entonces tenía soberanía sobre su espacio y bueno, nadie podía quitarle el derecho a su vivienda o su terreno tal vez, pero según la Constitución del 93, el campesino solamente es dueño de la corteza terrestre y del Estado, y del subsuelo es dueño del Estado y por lo tanto lo ha vendido, lo ha concesionado casi todo el país. Y el aire también es dueño del Estado y por lo tanto el Estado lo ha concesionado y lo ha vendido a precios irrisorios. O sea, muchas de las empresas entonces han venido, han sacado a los campesinos de sus tierras y los han botado y se han apropiado y empezado a hacer la minería, que en realidad también no nos está beneficiando como tal. Ese es uno de los elementos fundamentales por los cuales nosotros planteamos la nueva Constitución. Sí, los han sacado a muchos campesinos de la manera más indigna, ¿no? Engañándoles con una migaja, con un pago, ciertamente. Pero como usted dice, pues efectivamente, por ejemplo, este local, si bien es cierto, uno es dueño, pero solamente 2 o 3 metros más abajo, si hay minería y si hay petróleo, pues me pueden desalojar la hora que quieren. En cualquier momento, y la ley lo permite. Sí, pues o sea, la ley lo permite. Constitución la Constitución lo permite. Entonces, sobre eso estamos nosotros queriendo recuperar la soberanía nacional porque creemos, por ejemplo, que hay aspectos que nosotros lo consideramos como la madre tierra, que es un elemento fundamental en la vida de la población, que nosotros nos hemos criado en la tierra y por lo tanto la población peruana la defiende como tal. Y nuestra propuesta como partido Juntos por el Perú, que agrupa a muchos movimientos, es defender la soberanía nacional, generar unas nuevas relaciones. Y acá sí también quiero hacer una precisión, ¿no? O sea, nosotros
tenemos una propuesta también ya progresista, ¿no? O sea, no es que, no hay inversión, ese es el otro tema que viene en discusión y mucha gente cree que la izquierda peruana está oponiéndose a la inversión. Bienvenida sea la inversión, pero una inversión que respete la propiedad privada de los campesinos, de los ciudadanos comunes y corrientes, que respete el medio ambiente y que nos ayude a construir un país de bien para todos. Sí, y usted ha dicho un punto muy importante y yo coincido con usted en ese aspecto porque si bien es cierto, los candidatos pueden hoy proponer miles de cosas, sin embargo, con la Constitución que tenemos, algunos temas probablemente se encaminen, pero hay otros que definitivamente no te va a permitir la Constitución. O sea, las leyes te van a decir un momentito, legalmente no puedes. Así que usted está arrancando por un punto fundamental, ¿no? Cambiar primero las reglas de juego y luego decirle, pues señores, ahora sí establezcamos lo que necesita la población. Un nuevo contrato social. Exacto, un nuevo contrato social en donde sí, necesitamos los buenos empresarios. Yo escuchaba, por ejemplo, esta semana pasada la reunión del CADE en donde los empresarios planteaban, y había un analista que sí planteó pues hoy que aquellos empresarios que han venido a comprar conciencias en el país no debieran llamarse empresarios. O sea, era sumamente duro en una reunión propia de los empresarios. Eso es un tema que nosotros tal vez estamos colocando como punto neurálgico de nuestra propuesta porque creemos que la constitución que tenemos es una constitución desfasada, no favorece a la población, es una constitución, como algunos lo han dicho, delincuencial porque permite, por ejemplo, por poner algunos casos a nuestros amigos usuarios, si nosotros somos usuarios de Electronorte o de la luz que nos sirve cada día, pero ¿qué pasa? Uno se va a hacer una denuncia y la ley ¿qué dice? Que aquel usuario tiene que pagar la consultora que nos va a venir a verificar si es que el recibo está bien o mal. O sea, ¿es el usuario el que tiene que pagar o es la empresa la que tiene que responder por Aparte de las tarifas excesivas que tenemos. Tarifas excesivas y sobre eso es el usuario el que tiene que responder por eso. Entonces, por eso estamos nosotros acá planteando también uno de los aspectos fundamentales que se llama la defensa del usuario. Vamos a ser muy severos en defender a cada uno de los usuarios, tanto de la luz, del agua, de los teléfonos, de los bancos. Y es que todo parte de la Constitución, ¿ve? O sea, esto es coherente, pues. O sea, coherente en primer lugar. Si tenemos tarifas injustas que cada mes nos ajustan el cuello, ¿verdad? Y no solo un recibo de luz, de agua, de teléfono y tantas cosas con tarifas elevadas, es porque la Constitución le permite a estos empresarios hacer de las suyas. Por eso es que cuando el ciudadano va a reclamar, simplemente te contentan por ahí con algo y ya, ¿no? Entonces, esos puntos evidentemente dependen mucho de las normas. O sea, las leyes están hechas para ahorcar al usuario, al ciudadano de a pie. Inclusive, ¿no? Estafarlo, no sé si llama estafa o robo. Por ejemplo, yo tengo en mi casa cerca de mi barrio, no existe luz, no existe poste de luz, pero sí me cobran por alumbrado público. Así es. Claro, o sea, en ese tema ahí estamos nosotros, para defender a los campesinos, a los usuarios. Y cobran otros puntos, o sea, por ejemplo, en el recibo de luz, pues ten en cuenta, cargo fijo mensual, que no sabes ni de qué es. Esa es ¿no? una tasa creada para favorecer a la empresa. Bueno, en el alumbrado público ellos dicen que, bueno, pues porque sales de tu casa y te vas por la Plaza de Armas a dar una vuelta y tienes alumbrado público, por eso tienes que pagar. No es necesariamente porque tengas luz en tu calle. Bueno, ya le dan forma. Pero hay otros rubros, hay otros puntos, dicen cargo fijo mensual, que cargo por no sé cuántas cosas. Eso ocurre hasta en otros recibos definitivamente que a la población ya nos tienen, creo, al borde de... Hay mucha gente que hasta se suicida por tantas deudas, ¿no? Mira, porque si no pagas vas a Infocor y si no pagas te hacen proceso coactivo y si no pagas, pues definitivamente, como se dice criolladamente, estás frito, ¿no? Por eso, ahí funciona la ley para ellos. Por eso es que ellos están contentos. O sea, ahí funciona muy bien la ley para ellos. Y nosotros sí, mira, por ejemplo, en el tema de lo que es los bancos es otro abuso enorme. O sea, banco de crédito es un banco delincuencial. Aparte de ser corrupto, oye, es discriminador. Tú vas ahí y si tienes una tarjeta con 100.000 soles te atienden directamente. Y si tienes una tarjeta común y corriente, te hace formar una cola. Y si no tienes tarjeta, vaya por el otro lado. Sí, pues, o sea, tiene que esa estar un día haciendo cola.
un día, y hay 5 atendiendo para los de la banca preferencial y todo. O y sea, hay 1 atendiendo para la mayoría de la población. Banca exclusiva, digamos. Exclusiva. Entonces, exclusividad para algunos y para el que no, pues caballero, ¿no? son cositas que aparentemente la gente no los ve, pero tiene un trasfondo. Bueno, pero eso ocurre enorme en todos los bancos. ¿Ah? Sí, y eso hay que... Hasta en las cajas ahora. Hasta en las cajas te dan duro, definitivamente. Y bueno, la necesidad de la gente de tener, digamos, un financiamiento y todo, pues hace que te endeudes, ¿no? Y a tasas elevadísimas. Y a tasas tremendamente elevadas. Tremendamente elevadas. Porque o sea, nadie controla eso, pues. Es que la Constitución dice que el Estado no puede intervenir en la economía. Entonces, si no puede intervenir, nadie puede controlar. Pasa, por ejemplo, como pasó con la TAM Perú cuando estaba instalándose aquí en Jaén y estamos en pleno fenómeno del Niño y ellos cobraban hasta $410 por un pasaje a Lima. O sea, aprovechándose la necesidad. Y siempre, cuando quieren, hacen cobros enormes, ¿no? Y de pronto la publicidad dice 60 soles. Y cuando vas a comprar, el pasaje te cuesta 150, 200 soles, o sea, de ida y de... En Navidad, por ejemplo, o fiestas patrias y otros cambian. O sea, eso ocurre en el transporte terrestre, transporte aéreo y todo. O sea, la Constitución permite que la gente haga de las suyas. Pero bueno, probablemente el empresario tampoco tenga la culpa. Aquí es el Estado. ¿Y quién es el Estado? Definitivamente quienes establecen las normas han sido los congresos de turno. O sea, el Congreso de la República son los que legislan, los que hacen las leyes. Y lógicamente es muy probable, con la mano corrupta de muchos empresarios que siempre se han aprovechado del Perú. Por eso es importante que usted toque este tema y seguramente no todos los candidatos van a estar de acuerdo, porque va a chocar usted con la plata de los grandes. Y le van a dar duro porque, imagínese, uno dice, pago tanto en la SUNAT, pago tanto en la luz, pago de agua, pago de ABDAI. O sea, si tienes tu radio por ahí, tienes que pagar ABDAI y tienes que pagar otras cosas. De pronto, ¿a dónde va tanta plata? ¿No? Por eso es necesario la reforma del Estado para que tengamos un Estado no centralista, sino que el dinero que se produce en el interior del país regrese a las regiones para ser invertidos en la región. Ahora no regresa mucho. No, es que todo se va y se concentra en Lima. Llega en los sueldos de los congresistas, de los ministros. De los ministros. De la alta burocracia. Es el otro tema que yo quiero acá precisar. No es posible, estimados vecinos de Jaén, de Cajamarca y de todo el país, que por ejemplo un funcionario del BCR gane 42.000 soles y un jubilado 402 soles. O sea, ahí tenemos mucho que trabajar. Hay algunos que dicen que no está dentro de las posibilidades del Congreso, pero yo creo que tiene que revisarse eso. Planteamos, por ejemplo, ahí una ley de equidad, que los que ganan mucho se les descuente mínimo el 50% y se lo pase a la gente que está en menores condiciones y se trabaje con equidad en el país. Así no crecemos el país. O sea, nosotros estamos proponiendo, queremos arreglar el Estado. Y el Estado está al revés en este momento. El Estado pues, está favoreciendo a los grandes y por eso es que ellos se cogen cada día y salen a defender su modelo económico que, si bien es cierto, tiene algunos elementos positivos, pero hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Ahí nosotros estamos proponiendo un modelo más o menos emergente, que ya lo vienen utilizando muchos países. O sea, nosotros tenemos un capitalismo salvaje. Y quisiéramos, sí, una inversión, pero una inversión que nos ayude a desarrollarse como país. En el Perú, ya que estamos entrando en este tema que es profundo del modelo económico, en el Perú tenemos mucha riqueza. En Jaén tenemos mucha riqueza. Nosotros debiéramos ser la provincia más importante del país, porque estamos ubicados de manera estratégica, porque tenemos una producción enorme y porque tenemos gente muy trabajadora. Sin embargo, observamos que tenemos enormes carencias en el Perú. En ese contexto, nosotros sí quisiéramos tocar este modelo, tocar la estructura del Estado a fondo, y eso se lo hace a través de una asamblea constituyente, si fuera posible. En todo caso, si la población, por ejemplo, en esta oportunidad, vota, y quiero ser preciso, por la mayoría de congresistas con decisiones de cambiar, la mayoría de congresistas que son del pueblo, que podrían aportar con 87 congresistas, que serían los 2/3 de la población de congresistas, se podría hacer muchos cambios en la constitución política del país. Efectivamente. Ese es el camino, ¿no? Es el camino Efectivamente, legal. y lo que usted dice es muy cierto. No solo Jaén, Cajamarca como región. O sea, somos una región riquísima. Tenemos, digamos, pues, tal vez algo que otras regiones envidian, ¿no? Sin embargo,
el mismo presidente de la República ha dicho, pues Cajamarca tiene tanta riqueza para ser también tan pobre a la vez, ¿no? Una de las regiones más pobres. Eso no es coherente, es injusto que tengamos riqueza, tanta riqueza, y que a la vez seamos los más pobres del Perú. Dos cositas ahí. Un tema que tiene que ver con la redistribución de la riqueza a nivel nacional, que es incoherente. Acabamos de tener el premio de excelencia en tasa de café a nivel mundial y nosotros decimos, oye, ¿en qué le beneficia a los campesinos? Entonces dices, oye, nada, dicen nuestros amigos campesinos. O sea, ¿qué nos beneficia a los productores de café? Segundo, el tema también pasa por la enorme y espantosa corrupción que existe en los gobiernos locales, regionales, que es otro de los ejes fundamentales de nuestra propuesta. Estamos pobres en el Perú y bueno, en la región Cajamarca por la tremenda corrupción también, que no solo se genera en Cajamarca, sino a nivel nacional, ¿no? Efectivamente. Imagínate, o sea, la riqueza que nosotros damos para el Perú, para las arcas del Estado, se quedan en Lima, pues, y en las grandes burocracias, ¿no? En el gran Estado, en los grandes representantes de los gobiernos de turno. O sea, sí, para eso habría que empezar también pensando en que ustedes, como congresistas, si son elegidos, tendrían que bajarse el sueldo, ¿no? Efectivamente. No es justo que un congresista tenga un sueldo elevado y por eso es que nuestra propuesta, decía nosotros, es reducir al 50% como mínimo el sueldo de todos los funcionarios de alto nivel y otorgárselo a los demás de abajo, ¿no? Y hay gente todavía que sufre aún más porque, imagínate, no tienen trabajo. Todos los días a veces encontramos población y ahora que somos candidatos mucho más porque llegan, oye, dame para mi comida. No tienen que comer. Y cuando observamos que muchos funcionarios, por ejemplo, acá hay un aspecto fundamental también que tiene que ver con la austeridad, ¿no? Un funcionario de cualquier entidad del Estado, vamos a poner un ejemplo, proyecto especial, coge un carro, se va a Cajamarca. Un funcionario. ¿Cuánto se gasta? 500 soles en combustible de vuelta, 500 soles en alimentación. Y eso, oye, yo soy elegida que se vayan con su plata, pues, ¿no? Entonces habría que también empezar una política. Nosotros estamos hablando de... Los famosos viáticos. Los famosos viáticos elevadísimos que quisiéramos... La ley lo permite, pues. La ley lo permite. Mire, la ley le ha permitido al alcalde Francisco Delgado ir de viaje, gastarse 30.000 soles en su viaje a España y no traer nada. Así de simple. Y Jaén está con una avenida Pacamuro, por ejemplo, que donde se necesita simplemente voluntad política para solucionar ese problemita que nos da vergüenza, sinceramente, presentar la ciudad así, entre otros temas. Por lo tanto, la corrupción, ¿cómo combatirla? Dirá la gente. Pues, oiga, usted va a proponer cambio de constitución. Perfecto. Pero la corrupción, todos dicen vamos a luchar contra la corrupción, pero definitivamente hasta el momento creo que no se ha avanzado mucho en eso. No se ha avanzado mucho, aunque hay algunos apéndices de ciertas esperanzas, por ejemplo, con el juez Carguancho, con el fiscal Domingo Pérez y con algunos fiscales y jueces también de la región que le han metido mano a los alcaldes. Por ejemplo, el 30% de alcaldes y autoridades de nuestra región norte de Cajamarca están corridos, o están no habidos, procesados. O están procesados, o están en la cárcel. Esos son elementos también que a nosotros nos alegra. Son buenos pasos, digamos. Son buenos elementos. Pero no se puede hacer más. Pareciera que no se puede hacer más. Bueno, se necesita un nuevo contrato social. Por ejemplo, la gente debe saber perfectamente, el funcionario, el trabajador, la autoridad debiera saber perfectamente que si le mete la mano al Estado, debiera devolver el doble, por ejemplo. Eso tiene que cambiar en la ley. Ahora la gente le roban al Estado, paga una reparación civil mínima y se van tranquilos a disfrutar de su dinero. Y eso hay que revisar el Código Penal también. O sea, hay aspectos que desde el Estado, desde la Constitución se debe trabajar. El otro aspecto es que, bienvenida a las autoridades que están trabajando, hay que ayudarlo a trabajar. Hay que ayudarle a hacer sus gestiones. Pero aquellas autoridades que están metidas en corrupción, yo creo que hay que caerles con la Contraloría. Y eso, el congresista tiene mucha función y mucha responsabilidad en ese tema, ¿no? Perfecto. Reformas del Estado. Usted nos habla, reformas diversas, pero todo puede funcionar iniciando con el cambio de la Constitución. Así como lo ha propuesto el presidente Martín Vizcarra, pareciera que lo único que se hace es poner parches a algunas normas, ¿verdad? Bueno, tiene que haber cambio de Constitución para a partir de eso poder establecer las reglas claras en todo aspecto. Hay que, mira, el presidente Vizcarra es un presidente reformista, no es un presidente transformador.
hay que tenerlo claro. Empezó, por ejemplo, haciendo una consulta popular, un referéndum para cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura, que hasta ahora no hay resultados. Sí, pues. Sí, oye, ¿cuál es el resultado? Todos votamos por sí, 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 no, y ahora no hay resultados. O sea, eso significa reformismo, o sea, para que la gente se contente, se tranquilice, pero sin embargo no vemos en nuestro presidente una postura clara de cambiar el país. Exacto. No, eso hay que decirlo claro. El presidente también está metido en corrupción y también habría que denunciarlo. Estamos contra la corrupción del Congreso, estamos contra la corrupción de cualquier lugar de donde venga, pero vemos un presidente que es reformista. Y vemos un presidente regional que solamente sirve para ponerse a la foto ahí y que tampoco está, hay una política. Yo quiero desde acá también llamar a nuestro ex congresista, hoy necesitamos por lo menos una política regional que nos permita avanzar en educación, en salud, en agricultura. Pero bueno, ese seguramente es otro tema de análisis. Es que ellos están felices con el sistema. O sea, para ellos luchar contra la corrupción con este sistema corrupto a la vez, pues definitivamente siempre le van a sacar ventaja, ¿no? Entonces, estamos en más de lo mismo. O sea, ese de la lucha contra la corrupción prácticamente hoy ya se ve como solo palabras, ¿no? En los hechos... El concepto clave es, en este momento, la corrupción contra la corrupción. O sea, es lo que se está viendo en el país. Y lo que quisiéramos es transformar el país. Por ejemplo, los jueces, los fiscales, los policías que sueltan a los delincuentes, hay que denunciarlos a ellos. O sea, ¿por qué se tienen que proteger? Porque ellos son los responsables que violadores vuelvan a la calle. Que los delincuentes, sicarios, reincidentes, vuelvan a la calle. Entonces, no estamos atacando el problema, porque el problema de repente no está en el delincuente no solamente, sino está también en la justicia peruana. No ha cambiado mucho. Por ejemplo, el cuentazo que nos pusieron hace poco, hace algunos años, es que si le aumento el sueldo al juez, le aumento el sueldo al fiscal, va a haber menos corrupción. Le aumento el sueldo al policía, va a haber menos corrupción. Sin embargo, encuentras casi todos los días, todos los meses, fiscales corruptos, jueces corruptos, policías integrando bandas delincuenciales corruptas. Imagínate, o sea, ¿en qué ha cambiado ese cuento de que si le aumento el sueldo a alguien, pues ya no va a ser corrupto? Eso simplemente es una farsa, ¿no? Mira, es que no estamos atacando el problema en general, no estamos atacando la causa del problema. Entonces ellos están haciendo algunas acciones de cambio para solamente detener un poco ahí y contentar a la población, pero la causa fundamental de este tema, y es otro de los elementos que nosotros estamos tocando en nuestras propuestas, que es la educación. O sea, si queremos cambiar el país tenemos dos caminos clarísimos. Uno sangriento, rápido, que se resuelve en 5 o 10 años a través de la pena capital. Y el otro es el que nosotros apostamos democráticamente, que es la educación. O sea, no esperemos que venga una dictadura con jueces que no están preparados y que podría llevar a un país bastante sangriento en unos 10 años a... Pero una educación realmente gratuita. Una educación popular. Claro. Estamos hablando no como la de hoy, que prácticamente se ha privatizado en todo Claro, aspecto. estamos hablando de la educación pública del país. Una educación pública, gratuita, científica y de calidad. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Y que no solamente tenga este enfoque de derechos, sino también el enfoque de deberes que está ausente en la propuesta. Y todo eso podrían ustedes hacerlo cambiando la Constitución. Efectivamente. Necesitamos un enfoque de deberes para tener ciudadanos. Eso pasa también para empoderar al docente. O sea, yo, docente, yo lo sufro todos los días. Si un alumno viene y me insulta, yo tengo que estar calladito, viene el padre de familia, me grita, y está el docente bastante denigrado, sabiendo que nosotros estamos formando a sus hijos y dejando de lado a nuestros hijos. Tal vez abandonándolos un poco para darle educación y viene el alumno con un enfoque enorme de derechos y el padre de familia a veces también es denunciado. ¿Y los deberes? Entonces no tenemos ciudadanos. Ahí es donde nosotros estamos planteando una educación, una propuesta educativa diferente que yo particularmente la conozco de alguna manera. Y quisiéramos que la investigación sea el eje fundamental en este proceso. ¿Para qué? Para permitir articular la educación primaria inicial o la básica con la educación superior técnica y con la educación superior universitaria. Perfecto. Profesor Tapia, el tiempo nos ha ganado. No es la primera vez que usted estará con nosotros, pues tenemos todavía varias semanas de campaña
y esperamos nuevamente nos honre con su presencia para seguir hablando de las propuestas. Pero yo desde ya les saludo la decisión de tomar temas que no solo beneficie a un sector de la población o a una ciudad o a una región, sino que este tema que usted aborda, pues definitivamente va relacionado al beneficio colectivo de toda la población peruana. De todo el país. Y creo que así tendrían que plantear los candidatos al Congreso las cosas, ¿no? Es en materia legislativa, en materia de leyes, porque es fácil decir, yo congresista voy a mejorar la agricultura, yo congresista voy a mejorar la educación, yo congresista voy a darle a los cafetaleros tal cosa. Bueno, pero ¿cómo? La situación es realmente con qué herramientas legales te favorecen para cambiar eso. Y a mí me parece, por ejemplo, en ese aspecto, y saludarle porque un punto principal, creo, para tumbar la corrupción es cambiar la Constitución, para empezar, cambiar las reglas de juego y a partir de esto, evidentemente, hacer muchos cambios acorde a lo que la población pide y también plantear cosas concretas a lo que la población está obligada a hacer, ¿no? Porque una cosa es pedir, otra cosa también es dar como pobladores, como ciudadanos, como profesionales, como peruanos. Desde ahí creo que hay que partir también por el ejemplo que ustedes, como congresistas, y el pueblo confía en ustedes, les da para hacer los verdaderos cambios que el Perú necesita. Porque si seguimos, como mucha gente lo ha dicho, seguimos con la misma constitución corrupta que ha generado toda esta podredumbre en el país, pues definitivamente ningún cambio va a ser, creo, ni inmediato ni a largo plazo. Definitivamente vamos a seguir en más de lo mismo y eso lo tengo clarísimo también como ciudadano. De manera que muchas gracias, profesor, por estar aquí tocando estos temas que son importantes y que ojalá la gente también lo entienda de esa manera, porque a veces hay mucha gente que lo primero que pide es ¿qué me vas a dar, no? Yo te apoyo con mi voto, pero ¿qué me vas a dar? ¿En qué me vas a beneficiar? Cuando a veces, en el fondo, lo que usted está proponiendo es beneficiar a toda la población, principalmente a los que más necesitan. Yo le otorgo un minuto de tiempo para que le dé algún mensaje a la población en esta primera entrevista en vivo. Sí, y muchas gracias. Y yo sí quiero decir a la población que lo que nos diferencia a nosotros del resto de candidatos es que nosotros estamos proponiendo aspectos de fondo. Uno, dos, que estamos decididos para enfrentar a los grandes poderes del país. Y que agradecer de manera especial a la población de Jaén, de los distritos, tanto de Jaén, de Cutervo, que hemos visitado algunos, el respaldo que venimos teniendo, porque estamos hablando con cada uno de la población, el tiempo es bastante corto, pero yo sí quiero rescatar este respaldo que estamos teniendo en cada uno de los lugares donde vamos. ¿Y para qué? Hay población que sí quiere cambio. Tenemos la expectativa que la población está ahora anhelando un cambio y nosotros lo primero que tenemos que hacer es recuperar la confianza de la población. Por eso que nos presentamos con nuestra hoja de vida donde vamos y la población está leyendo nuestra hoja de vida. Tenemos una hoja de vida limpia, esperamos ganar las elecciones con el apoyo de la población si es que marcan JP y escriben el número 6 y esperamos hacer un buen trabajo a favor de la población. Y estamos decididos para, como lo hemos dicho, para enfrentar a los grandes lobos del Congreso y a los grandes lobbies que están al interior del Congreso. Y estamos decididos para recuperar la confianza de la población y darle a nuestras futuras generaciones el éxito que les corresponde y básicamente a la juventud que ahora nos está apoyando a nosotros decididamente. Perfecto, profesor Tapia, el compromiso para tenerlo aquí también en otra oportunidad. Muchas gracias. En este bloque Visión Electoral. Profesor José Lizardo Tapia Díaz, candidato al Congreso de la República por Jaén, representando al partido político Juntos por el Perú en lo que es nuestra región Cajamarca. Lleva el número 6 y, como ustedes han visto, nos está hablando de sus propuestas que él podría en marcha en la medida de que la población apoye su candidatura. Más adelante, evidentemente, a todos los candidatos de nuestra zona vamos a tenerlos aquí para que nos hablen referente de sus propuestas electorales.